¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, versículo 12. Mira, no es nada novedoso que yo te diga que cuando miramos el mundo y cuando miramos la humanidad, podamos llegar a la conclusión de que las cosas están mal. ¿Cuántos saben que las cosas están mal? Están realmente mal y no es ninguna novedad. Y solamente tomando dos casos que hubo en estas últimas 2 semanas, que seguramente ustedes lo hayan visto. El primero, el caso de una chica que pidió la eutanasia. Lo vieron en España, con una historia de vida fuertísima y bueno, cómo se lo terminaron otorgando. Ella en realidad no quería morir, ella quería terminar con su dolor. Y finalmente murió. Y uno ve esos casos y empieza a buscar como responsables, ¿no? Y uno dice, y con los padres que tuvo, con la crianza que tuvo, de la familia de la que viene. Lo mismo esta semana en Santa Fe. No sé si vieron el caso del chico que fue con un estuche de guitarra al secundario y resulta ser que llevaba una escopeta y terminó matando a un compañero, ni siquiera compañero de su curso, de otro curso, de 13 años, que había empezado la secundaria hace un par de semanas atrás. Y uno ve esos casos y como que a uno lo deja en shock, ¿no? Y uno dice, ¿de quién es culpa esto? Esto es culpa de la educación, es culpa de la cultura, es culpa de los padres, es culpa de, no sé, culpa de lo que sea. Y lo cierto es que la Biblia es clara en dar un diagnóstico acertado y certero respecto al estado de la humanidad. Y déjame decirte que el problema de la humanidad no empieza ni hace 20 años atrás, ni hace 100 años atrás, ni con un gobierno, con otro gobierno, ni con una crianza o con otra crianza. El problema de la humanidad empezó en un jardín, empezó en el Edén. Y te resumo toda la serie de este mes, pero empezó en un jardín y se resolvió en otro. Porque Jesús fue al Getsemaní y después murió en una cruz colgado y resucitó y ahí se resolvió el problema de la humanidad. Y eso es el Evangelio resumido, pero el problema empezó en el Edén. Y mirá lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 12. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. O sea, la Biblia es clara en dar un diagnóstico y decir lo que nosotros vemos que está mal en el mundo, lo que nosotros vemos que está mal en la humanidad, tiene un nombre y se llama pecado. Se llama pecado. El pecado es el veneno que infectó a la humanidad y que hace que hoy en día el mundo esté como está. Y sigue diciendo, dice, el pecado de Adán introdujo la muerte. Y esto es tremendo porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y todo esto que nosotros estamos comentando acá como casos que uno ve y que le dejan la sangre helada, son el resultado de la muerte que opera. Esto empezó en el Edén, repito, empezó en el Edén. Y dice, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Es decir, Adán pecó. Y nosotros, como seres humanos, venimos de Adán. Y como venimos de Adán, cuando él pecó, nosotros también pecamos. Entonces, ¿qué pasa? Alguien puede decir, no, pero esa persona era buena, esa persona no hizo nada malo, esa persona es injusto lo que le pasó. El problema no tiene que ver con lo que la persona haya hecho o no haya hecho, tiene que ver con una naturaleza caída. Tiene que ver con una maldad que entró al mundo por causa del primer Adán. Pero la Biblia habla de que hay un segundo Adán o un postrer Adán y ese es Jesús. Y así como el primer Adán pecó y arruinó todo, nuestro postrer Adán, que es Cristo, obedeció al Padre y resolvió la historia de la humanidad para siempre. ¿Qué marca la diferencia? ¿En qué Adán estoy? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿En qué naturaleza estoy? Porque pecado, antes de ser una acción, yo si te digo pecado, lo primero que se te viene a la mente son acciones. Y pecar es matar, es robar, es, qué sé yo, no sé, hacer alguna gilada. Eso es pecado. Pero pecado, antes de ser una acción, es una naturaleza. Pecado, antes de ser una acción, es una naturaleza. Y la Biblia es clara en decir que el problema de la humanidad es el pecado. Es el pecado, es esa naturaleza de muerte, es esa naturaleza caída que le fue impartida al ser humano por causa de Adán. Nosotros podemos encontrar como que hay muchos problemas. Podemos decir, no, bueno, el problema de la humanidad es la desigualdad social, es la desigualdad económica, el problema de la humanidad es, no sé, el que sea que quieras buscar. Pero la Biblia dice, no, el problema se llama pecado. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve a Jesús llegar al río Jordán, lo mira y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado, es decir, el Cordero de Dios que quita el veneno que infectó a la humanidad. Porque si el problema es el pecado, ¿qué es lo que hay que resolver? El
Pecado. Vos pensás que los fariseos y los jefes religiosos de la época de Jesús estaban esperando a un líder político. Estaban esperando a alguien que los libere del imperio romano. Pero claro, Jesús no vino a liberarlos de un imperio humano, vino a liberarlos del imperio de la muerte. Y a eso vino Jesús, a liberarte del reino de las tinieblas. A que el pecado ya no gobierne sobre tu vida. A que esa naturaleza caída ya no tenga poder sobre vos. A eso vino Jesús, a resolver el verdadero problema. Y vos fijate que Juan el Bautista, cuando dice ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado, esto está en Juan 1:29, dice el pecado, no dice que quita los pecados. Y si vos vas ahí al original, pecado es un sustantivo, y un sustantivo hace referencia a algo que es una cosa justamente. ¿Por qué? Porque pecado, repito, antes de ser una acción, es una naturaleza. El pecado produce pecados. ¿Me siguen? El pecado como naturaleza es lo que produce pecados. Entonces yo tengo que entender que la verdadera raíz a atacar es la naturaleza, no es la acción. Porque toda acción responde a una naturaleza. Si hay alguna forma de pecado en tu vida, está respondiendo a una naturaleza caída, a una naturaleza de muerte. Y Jesús lo que vino a hacer es a resolver el verdadero problema de la humanidad. Por eso cuando se le acerca a Nicodemo, que Nicodemo era un estudioso bíblico, así como ustedes. Oh, nadie la casó esa. Nicodemo tenía conocimiento bíblico, era un tipo que vos te le ponías a hablar y no le podías refutar una. ¿Vieron que hay gente así? Que uno dice, no, con este no hables porque este de la Biblia sabe un montón, ¿no? Pues, y hay gente que cree que saber de la Biblia es saber versículos o saberse historias, pero bueno, una cosa es tener información, otra cosa es tener revelación. Y yo acá le estoy hablando a jóvenes que tienen revelación de la palabra de Dios. Le estoy hablando a jóvenes que tienen sabiduría espiritual. Y no que simplemente acumulan información así como sí, Jesús murió, resucitó y el Apocalipsis y los 144.000, no. O sea, sino que manejan revelación. Entonces Nicodemo lo busca a Jesús y Jesús le dice, mira Nicodemo, lo que vos necesitas es volver a nacer. Y Nicodemo se queda y le dice, ¿pero qué me está diciendo? ¿Que tengo que volver al vientre de mi mamá? Y Jesús le dice, pero vos, siendo tan estudioso de la Biblia, ¿no entendés cómo funciona esto? ¿No entendés que esto es un problema de naturaleza? Que esto no es un problema de cuántas leyes tenés que cumplir, sino de que hay un corazón que tiene que ser cambiado. Mirá, el pueblo de Israel es evidencia, ellos tuvieron todas las leyes de Dios y la recibieron por boca de Dios mismo. O sea, se le apareció Dios a Moisés. Zarpado. Se le apareció en el monte, le dio todas las leyes y el pueblo de Israel tuvo el privilegio de atesorar la palabra hablada de Dios de manera escrita. Y aún así y todo, nunca la pudieron obedecer completamente. Porque nunca se trató de leyes, siempre se trató de corazón. Y lo que Dios quiere tratar con tu vida, y esto escucha bien por favor, no es lo que haces, es la naturaleza que tenés. Porque mientras nosotros estamos distraídos con nuestras acciones, Dios está queriendo trabajar con nuestro corazón. Porque las acciones son el resultado de lo que hay en el corazón. Te lo voy a poner de esta manera sencilla. El problema no es que mires pornografía. El problema es a qué naturaleza responde que hagas eso. ¿Me siguen? El problema no es que mientas. Me hace acordar la canción de Arjona. El problema, bueno. Ahora no lo voy a poder decir porque lo voy a pensar de esa manera. El problema no es que mientas y que vos digas, este año tengo que mejorar en no mentir tanto. El problema es que no te estás dando cuenta que la mentira es parte de una naturaleza caída que ya no te pertenece, que Jesús la quitó de vos. Entonces cuando nosotros entendemos que es un asunto de naturaleza, ahí de repente nos damos cuenta de algo, de que el fruto del Espíritu está en nosotros para manifestarse y para revelar esa nueva naturaleza que tenemos. Entonces ya no vamos a estar peleando con acciones, vamos a estar entendiendo que la batalla está en nuestras creencias. La batalla está en nuestras creencias. Y cuando empezamos a ir a pelear la batalla donde la tenemos que ir a pelear, nuestras acciones por consecuencia van a empezar a cambiar, van a empezar a ser transformadas. Entonces te vuelvo a repetir, pecado antes de ser una acción es una naturaleza. Y como naturaleza se expresa a través de los pecados. Entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, lo que le está diciendo es, necesitas una nueva naturaleza, necesitas un nuevo ADN, necesitas una nueva genética. Y eso es lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Después Dios termina dando la ley solamente para que la humanidad sea consciente de la magnitud del pecado. Porque hasta que no estaba la ley, la gente podía decir, no, bueno, yo no desobedezco a Dios, pero cuando apareció la ley
y te pone así en perspectiva, y vos te mirás en el espejo de la ley, decís, hey, no puedo cumplir ni siquiera el tercer mandamiento, que ya la quedamos, ¿no? O sea, si uno ve los 10 mandamientos, más o menos como que llega hasta un punto y como, acá estoy bien, hasta que llega alguno y ya no, no, no robarás. Y yo me robé un liqui cuando era chico, entonces no, ya robé. Pero eso fue dado simplemente para que el ser humano se encuentre con su imposibilidad de caminar en el estándar de Dios y que pueda reconocer que necesitaba un Salvador. Para eso fue dada la ley. Mira, quiero ir cerrando con este ejemplo porque yo tengo ganas de que oremos, pero te voy a poner un ejemplo. Si el diagnóstico que nosotros damos, ahora voy al ejemplo, pero si el diagnóstico que a vos te da un médico, si vos vas al médico y te da un diagnóstico que está mal, ¿te pueden tratar de ese problema que tenés realmente si te están dando un mal diagnóstico? La realidad es que no. Ahora, Dios habla y le da un diagnóstico a la humanidad. Y el diagnóstico que le da es pecado. Están muertos en sus delitos y pecados. Ese es el diagnóstico de Dios. La gente está muerta, muerta y necesitan vida. Ese es el diagnóstico. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos conocer cuál es el diagnóstico para poder ofrecer la cura verdadera. Porque si yo no sé cuál es el diagnóstico, no sé por dónde empezar a atacar, porque no tengo el diagnóstico. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona X va a un hospital porque le duele mucho la panza, pero mucho, nivel zarpado, como Agus en el campo. No. Le duele la panza, pero tremendo. Y le duele el abdomen y no para de vomitar y está re mal. Y va a un médico, llega a una guardia, y lo atiende un médico que se recibió online. Que es dudoso su título, que como que es médico pero no es tan médico. Y de repente llega, lo ve y dice, sí, te veo que estás mal de la panza, tenés vómitos, pero tranquilo, deben ser los nervios. Haz una cosa, anda a tu casa, relájate, hacete un té, unas galletitas de agua. Viste que cuando estás mal del estómago te mandan a comer galletitas de agua. Son pésimas las galletitas de agua, pero no importa. Te mandan a comer galletitas de agua y lo manda a su casa a comer galletitas de agua. Y la persona llega a su casa, se prepara un té, se hace galletitas de agua y resulta ser que lo que tenía era una apendicitis y se termina muriendo. Porque no era un simple dolor de estómago. Pero claro, cayó en manos de un médico que no tenía idea qué era lo que estaba pasándole a esa persona. Ahora supongamos, vamos a abrir la segunda puerta de esta historia. Esa misma persona llega a otro hospital, no, la resucitamos, llega a otro hospital, la atiende otro médico. Este médico sí, recibido, con honores, un médico en serio, la ve y apenas lo ve dice, tiene apendicitis. Uy, va a haber que operar. No, pero qué pena tener que operarlo y la anestesia y va a haber que hacerle un tajo. Ay, no. Y corre riesgo que en la operación las cosas salgan mal. No, bueno, mejor no le decimos que es apendicitis, lo hacemos pasar la noche acá en el hospital para ver cómo sigue, a lo mejor se le va solo. Y lo deja en el hospital y dice, no, te vamos a internar solamente para chequear que todo esté bien. Lo dejan ahí en el hospital, pasa la noche, se muere. Porque tenía apendicitis y no lo quisieron operar. Supongamos ahora el tercer caso, abrimos la tercera puerta, resucitamos de vuelta a este. Llega el médico lo ve, dice tiene apendicitis y dice prepárenme el quirófano que hay que operarlo. Lo operan y le salvan la vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros como iglesia tenemos el diagnóstico para la humanidad y para el mundo. Ese diagnóstico es muerte. Ahora, de esta historia, de este ejemplo que yo te estoy contando, podemos sacar al menos tres ideas. Lo primero es que existen médicos truchos que no tienen idea de qué es lo que están tratando, qué es lo que están haciendo, no tienen idea de qué diagnóstico darle a las personas y entonces, como no saben qué diagnóstico dar porque no tienen ningún conocimiento, tampoco pueden curar a la gente. Y estos médicos truchos, si los llevamos al plano espiritual, son la cantidad de religiones y de creencias y de supersticiones que el mundo tiene y que aparentemente ofrecen un alivio al dolor de la humanidad, pero no tienen idea el problema con el que están tratando. Entonces de repente son personas que tratan los síntomas, pero nunca pueden ir a la raíz porque no la conocen. No la conocen. Y son personas que, como dijo Jesús, son ciegos que guían a otros ciegos. Porque, repito, no conocen cuál es el diagnóstico verdadero, que se llama pecado. El diagnóstico no es que tenés que ir a revisar toda tu genealogía familiar para encontrar dónde está la raíz de esa maldición generacional que hizo tu tatarabuelo para cortarlo. Y bueno, vamos a constelar. No, eso no es, así no se resuelve.
porque la raíz no está ahí. La raíz se llama pecado y el único que la puede resolver se llama Jesús. Entonces tenemos eso en primer lugar. En segundo lugar tenemos los médicos penosos. Los médicos que le da pena, no, pobre, va a haber que operarlo y no, qué lástima y qué mal. Son personas que conocen el diagnóstico, saben cuál es la cura, pero no quieren que el paciente la pase mal. Y esto acá a mí me toca y me incomoda en este punto, en que a veces como cristianos es como que queremos suavizar el mensaje del Evangelio, ¿no? Es como que la palabra pecado, bueno, vamos a evitarla, porque no, suena mal. Vamos a decir error. Bueno, está bien, el pecado es error también. Pero cuando nosotros queremos suavizar el diagnóstico de Dios, no podemos tratar el problema de raíz. No lo podemos tratar. Entonces nunca jamás nos tendría que dar pena predicar el Evangelio. Nunca jamás nos tendría que dar pena decir que solamente Jesucristo salva. Lo voy a decir otra vez, solamente Jesucristo salva. No hay otra opción. No la hay. No la hay. Solo Jesús. Solo Jesús. Mirá, el mundo no tiene problema con que hables de Dios. Porque lo que cada persona tiene en su mente que es Dios, difiere. Es como Dios para uno es esto y para el otro es lo otro y para el otro es aquello. Ahora vos nombrás a Jesús y ahí se pudre todo. Porque Jesús es la línea divisoria. Porque cuando nosotros nombramos a Jesús lo que estamos diciendo es Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida, Él es el único Salvador, no hay otro, no existe otro. Y esa es la posición firme que tenemos que tomar como creyentes. Porque entendemos que es el único que puede tratar el verdadero diagnóstico que tiene la humanidad, que se llama muerte y pecado. El Evangelio no quiere evitar la incomodidad de la gente, el Evangelio quiere salvar a la gente. El Evangelio nunca pretendió ser un mensaje que no incomode a las personas. El Evangelio siempre se trató de salvar a las personas. Porque te vuelvo a repetir, en este ejemplo que yo te daba, que la pena que le podía dar a ese médico de que esa persona tenga que pasar por una operación, esa pena que le daba parecía algo noble, parecía algo de bueno, no lo quiero incomodar, pero lo mató, lo mató. Y de la misma forma, nunca jamás nos tiene que incomodar hablar y predicar el Evangelio de Jesús, que solamente Jesucristo salva. Él y solamente Él. No se trata de si el mensaje suena bien o no. No se trata de si el mensaje es cool o no es cool. No se trata de si el mensaje está a la moda o no está a la moda. La gente está harta de coaches motivadores. Está harta. La gente está harta de escuchar personas que les dice cómo pensar positivo y cómo vivir bien. Y yo no tengo nada en contra de coaches que motivan. Lo quiero aclarar. Pero una cosa es motivación y otra cosa es evangelio. Son dos cosas distintas. Porque evangelio son palabras de vida, pero motivación son palabras humanas. ¡Qué silencio! Te vuelvo a repetir. No se trata de si el mensaje suena bien o no. Se trata de que sea el mensaje que salva. Se trata de que sea el mensaje que sana. Se trata de que sea el mensaje que libera. Se trata de que sea el mensaje que restaura vidas, que levanta al caído. No de si es un mensaje que está a la moda o no está a la moda. Cuando nosotros estamos decididos a predicar el Evangelio, ya no nos tiene que dar temor la ofensa de la gente, porque no se trata de si la gente se ofende o no. Lo que importa es que hay vidas en riesgo. El Evangelio despierta urgencia en nuestro corazón. Despierta urgencia, porque acá no se trata de si te cayó bien o mal el que se paró acá a predicar. Se trata de que es un mensaje de vida. Se trata de que Jesucristo es la única opción, no hay otra. Y en tercer lugar están los médicos verdaderos, que son los que conocen el diagnóstico, conocen la cura y la aplican. El diagnóstico es pecado y la cura es la cruz. El diagnóstico es pecado y la cura es Cristo. El antídoto es Cristo. El antídoto es volver a nacer, nacer de nuevo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Pasar de muerte a vida. Mirá, cuando Jesús vino, murió y resucitó, y a nosotros recibirlo como Señor y como Salvador, mirá lo que dice Colosenses 2:11, que Él hizo con nosotros, porque Jesucristo hizo una operación a corazón abierto dentro tuyo. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Ustedes saben que ser circuncidado es un procedimiento quirúrgico. Se tiene que cortar algo, dice, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. A ver, declara conmigo, Cristo me quitó la naturaleza pecaminosa. Hizo una operación a corazón abierto. Él te cambió tu corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Él cambió tu naturaleza. No le dio pena tener que hacer eso. Él hizo una operación a corazón abierto.
En medio de un mundo donde todo es relativo, el Evangelio sigue siendo absoluto. En medio de un mundo donde todo es, bueno, depende de tu opinión y depende de mi opinión, el Evangelio sigue siendo absoluto. Y Jesús nunca pretendió ser relativo en sus declaraciones. Vos fíjate cuando Jesús hablaba. Él decía, yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. No era como, miren, yo soy uno de los regalos que Dios le da a la humanidad. No, él dijo, yo soy. O sea, yo soy. Incluso cuando lo vienen a buscar los soldados para arrestarlo, dicen que estaban buscando quién era Jesús. Jesús se pone en pie y dijo, yo soy. Y los soldados se cayeron. Porque cuando el gran yo soy habla, todos tienen que obedecer. Se llamen como se llamen y sean quienes sean. Porque Él es antes y después de todas las cosas. Entonces te repito, en un mundo donde todo es relativo, el Evangelio sigue siendo absoluto. Y no tenemos que perder lo absoluto de Dios. No lo podemos perder. No lo podemos perder porque te repito, hay vidas en riesgo. Hay vidas en riesgo. Por eso Jesús murió y resucitó. Mira, Jesús dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy un camino. Porque Jesús no es una opción que tengo que probar. Jesús es la única salida. No, esto no se trata acá de, bueno, probá con Jesús. No, es o Jesús o nada. No es fíjate cómo te va con Jesús. Jesús es la única opción que tenés. Porque Él no es un camino, Él es el camino. El único camino a Dios se llama Jesús. Se llama Jesús, no es ningún otro, no es ninguna otra cosa, solo Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Él no es una verdad que convive con otras verdades. Él es la verdad en esencia. Él es la verdad. Y es la única verdad. No hay más verdades, solamente Jesús es la verdad. Y Él dijo, yo soy la vida. Yo sé que suena bien la frase decir de que Jesús es un estilo de vida, pero Él no es un estilo de vida, Él es la vida. No es una forma de vivir, es la única vida que hay disponible para el ser humano. Y cuando relativizamos lo que es absoluto, lo que estamos haciendo es privar al mundo de la única cura posible, que se llama Jesucristo. Por eso es momento de que entendamos el diagnóstico que Dios dio. El diagnóstico se llama pecado, pero hay una cura y esa cura se llama Cristo. Y Él fue a la cruz, Él murió, Él resucitó. Y frente a ese diagnóstico de muerte, Él provee esperanza. Porque Él murió en nuestro lugar y resucitó. Y por eso hay una vía de resurrección disponible para todo aquel que lo reciba como Señor y como Salvador. Por eso yo quiero hacerte una invitación esta noche. Yo no sé si esta es la primera vez que estás acá en este lugar, si ya venís hace varios sábados, si estás hace tiempo, pero yo tengo la urgencia en mi corazón de hacerte una invitación hoy. Y es que si vos querés recibir a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, entendiendo que Él es el único camino, que Él es la única verdad y que Él es la única vida. Si es así, yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, cerramos todos nuestros ojos para no distraernos, para que nadie se sienta observado, nadie se sienta mirado. Y te invito a que pongas una mano en tu corazón. Y todos juntos como iglesia vamos a hacer esta declaración. Señor Jesús, yo te recibo como Señor, como Salvador. Te pido que entres a mi vida, que cambies mi corazón. Quiero nacer de nuevo. Yo necesito de tu perdón. Entiendo que sos el único camino, la única verdad y la única vida. Y hoy te recibo y creo que mi nombre es escrito en el libro de la vida por la eternidad. Te doy gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús, por tu salvación. Gracias, Jesús.